Llevo 60 años en este mundo y 30 de ellos al volante de un taxi en Madrid. Mi nombre es Mateo Ruiz, y si hay algo que he aprendido en estas calles es que la dignidad no se compra con dinero, pero hay quienes insisten en intentarlo. Todo comenzó a cambiar el día que mi hija Carmen se casó con Javier Mendoza. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, ¿verdad? Ver a tu única hija vestida de blanco, radiante, entrando en una nueva etapa. Pero algo en mi pecho se apretó cuando vi la forma en que los padres de Javier me miraban durante la ceremonia. No era desprecio exactamente, era peor. Era lástima mezclada con superioridad. Mi historia con Carmen comenzó hace 32 años, cuando su madre, Rosa, me regaló el tesoro más grande de mi vida. Rosa era enfermera en el Hospital La Paz. Yo acababa de empezar como taxista. Nos conocimos una madrugada cuando la recogí después de su turno nocturno. Estaba lloviendo. Ella estaba empapada y yo le ofrecí mi chaqueta. 3 meses después, estábamos casados. Así de simple era el amor en aquellos tiempos. Carmen nació un 22 de abril, con los ojos de su madre y, según Rosa, con mi terquedad. Fueron los años más felices de mi vida. Trabajaba 12, 14 horas al día, pero cada noche volvía a casa y encontraba a Rosa esperándome con la cena caliente y Carmen dormida en su cuna. No teníamos mucho, pero teníamos todo. Entonces llegó el cáncer. Carmen tenía apenas 8 años cuando Rosa empezó con los síntomas. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo, estrés, pero los dolores se hicieron más fuertes y una tarde, después de varios análisis, el médico nos dio la noticia que nos partió en dos. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Vendí todo lo que pude vender. Hipotequé el pequeño piso que habíamos comprado con tanto esfuerzo. Trabajé turnos triples, apenas dormía. Pero el cáncer no negocia, no le importan tus sacrificios ni tus lágrimas. Rosa luchó durante 2 años con una valentía que todavía me quita el aliento cuando lo recuerdo. Y una madrugada de invierno, con Carmen dormida en la habitación de al lado y yo sosteniéndole la mano, Rosa cerró los ojos y se fue. Tenía 10 años Carmen, y yo tenía 30, viudo, endeudado y con una niña que de repente se había vuelto silenciosa como una sombra. Los años que siguieron fueron los más duros de mi vida. Aprendí a peinar a una niña, a cocinar más allá de huevos fritos, a escuchar en silencio cuando Carmen lloraba por las noches llamando a su madre. Aprendí a ser padre y madre al mismo tiempo, a ir a las reuniones del colegio donde todas las demás madres me miraban con pena, a ayudar con los deberes de matemáticas que yo apenas entendía. Pero lo logramos. Carmen creció fuerte, inteligente, hermosa. Estudió empresariales en la Universidad Complutense. Yo seguía con mi taxi, recogiendo pasajeros de madrugada, escuchando sus historias, sus problemas, sus alegrías. Y cada euro que ganaba iba directamente a la educación de Carmen, a su futuro. Cuando terminó la universidad, Carmen consiguió trabajo en una empresa de marketing. Fue allí donde conoció a Javier Mendoza. Al principio, cuando me habló de él, vi la luz en sus ojos y me alegré. Mi niña estaba enamorada. Pero cuando lo conocí, algo en mi instinto de padre se activó. Javier era educado, sí, pero había algo en su forma de hablar, en cómo me estrechaba la mano con demasiada firmeza, como si estuviera probando algo. Y sobre todo, había algo en cómo hablaba de su familia, de su padre Ricardo, del imperio empresarial Mendoza, de su casa en La Moraleja, de sus vacaciones en Marbella. «Mi padre quiere conocerte», me dijo Javier un día. Lo dijo con una sonrisa, pero yo capté el tono. No era una invitación, era una evaluación. La casa de los Mendoza en La Moraleja era exactamente lo que esperaba, enorme, ostentosa, diseñada para impresionar. 3 plantas, jardín con piscina, garaje para 5 coches.
Cuando aparqué mi viejo Seat León en la entrada, junto a los Mercedes y BMWs, sentí todas las miradas. Ricardo Mendoza me recibió en la puerta. Alto, cabello plateado perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Me extendió la mano con esa sonrisa que he visto 1000 veces en mis años de taxista. La sonrisa de quien se siente superior, pero quiere parecer amable. «Mateo, por fin conocemos al padre de Carmen». Su voz era fuerte, dominante. «Pasa, pasa, estás en tu casa». Pero yo no estaba en mi casa, y él lo sabía. Isabel, su esposa, apareció detrás de él, delgada, elegante, con ese tipo de belleza que viene de cirugías caras y tratamientos de lujo. Me saludó con 2 besos en el aire, sin realmente tocarme, y su perfume era tan fuerte que casi me ahoga. «Encantada, Mateo. Carmen nos ha hablado mucho de ti». Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos me evaluaban de arriba a abajo, catalogando cada detalle. Mis zapatos gastados, mi camisa que aunque limpia y planchada claramente no era de diseñador, mi reloj de 20 euros. La cena fue en un comedor que parecía de museo. Mesa de caoba que podría sentar a 20 personas, candelabros de plata, cuadros en las paredes que probablemente valían más que todo lo que yo poseía. Carmen estaba sentada entre Javier y su madre, y por primera vez en mi vida vi a mi hija avergonzada de mí. Ricardo presidía la mesa como un rey, sirviéndose vino de una botella que, según anunció, era un Ribera del Duero Reserva del 98, de nuestra bodega particular. Yo bebí agua. La conversación comenzó civilizada. Me preguntaron por mi trabajo, y cuando dije que era taxista, vi ese brillo en los ojos de Isabel. No era curiosidad, era confirmación. Confirmación de que yo era exactamente lo que esperaban. Un hombre común, un trabajador, alguien de clase inferior. «Qué interesante», dijo Isabel con ese tono que significa exactamente lo contrario. «Debe ser un trabajo agotador». «Lo es», respondí simplemente, «pero honrado». Ricardo rió, como si hubiera dicho algo gracioso. «Por supuesto, por supuesto. El trabajo honrado es la base de la sociedad. Yo siempre he respetado a la gente trabajadora». Siempre he respetado. Como si él estuviera en una categoría diferente, superior. Como si su respeto fuera un regalo que nos concedía a los mortales comunes. La cena continuó. Ellos hablaban de sus viajes a París, a Nueva York, a Tokio, de las inversiones de Ricardo, de las propiedades que tenían, de los amigos importantes en la política y los negocios. Yo comía en silencio, respondiendo con monosílabos cuando me preguntaban algo. Entonces llegó el momento que había estado esperando, el momento en que Ricardo mostraría sus verdaderos colores. Estábamos en el postre cuando Ricardo se reclinó en su silla, copa de vino en mano, y me miró con esa sonrisa que ya empezaba a odiar. «Mateo, tengo que decir que admiro tu dedicación. Criar a una hija solo, trabajando tanto, no debe haber sido fácil». «No lo fue», admití. «Y mírala ahora, una mujer educada, trabajadora, encantadora». Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. «Supongo que es un alivio para ti saber que ahora estará bien cuidada, que no tendrá que preocuparse por las dificultades económicas que tú has enfrentado». El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Carmen miró su plato. Javier carraspeó incómodo. Isabel sonrió ligeramente, disfrutando del momento. Yo dejé mi tenedor con cuidado, me limpié la boca con la servilleta y miré a Ricardo directamente a los ojos. «Es cierto que he enfrentado dificultades económicas», dije con calma. «Enviudar joven con una hija pequeña no es fácil. Pero Carmen nunca pasó hambre, nunca dejó de estudiar, nunca le faltó amor. Y todo lo que tiene lo conseguimos juntos, con trabajo limpio y esfuerzo honrado». Por supuesto», dijo Ricardo rápidamente, pero yo no había terminado.
Y en cuanto a estar bien cuidada, miré a Carmen, luego a Javier, luego de vuelta a Ricardo. Mi hija no necesita que nadie la cuide. Ella es perfectamente capaz de cuidarse sola. Yo no la crié para que dependiera de un hombre o de su dinero. La crié para que fuera fuerte, independiente y digna. El rostro de Ricardo se tensó ligeramente. Isabel dejó de sonreír. Javier parecía querer desaparecer bajo la mesa. No me malinterpretes, continuó Ricardo, su voz ahora con un filo. Solo digo que es natural que un padre se preocupe, y es natural también que quieras lo mejor para tu hija. Por eso supongo que estás feliz de que se case con alguien que pueda proporcionarle un cierto nivel de vida. Ahí estaba, la insinuación clara. Ella está ascendiendo, dejándote atrás. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso con cuidado y sonreí. No una sonrisa amable, sino una que he perfeccionado después de 30 años lidiando con pasajeros difíciles. Ricardo, dije su nombre por primera vez, sin el señor que claramente esperaba. En mis 30 años como taxista, he conocido a todo tipo de personas, millonarios, políticos, empresarios, artistas, y también a gente común, enfermeras, profesores, obreros. ¿Y sabes qué he aprendido? No esperé su respuesta. Que el dinero puede comprar muchas cosas. Casas grandes, coches caros, viajes exóticos. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. La dignidad, el respeto genuino y, sobre todo, la capacidad de tratar a los demás como iguales. Eso o lo tienes o no lo tienes. Y el dinero no tiene nada que ver. El silencio ahora era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de tráfico fuera. Estoy muy feliz de que Carmen se case con Javier, continué, porque ella lo ama, y eso es lo único que importa. No su dinero, no esta casa, no el apellido Mendoza. Si Javier fuera taxista como yo, estaría igual de feliz, siempre y cuando la tratara con amor y respeto. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás. Gracias por la cena. La comida estuvo excelente, aunque un poco complicada para mi gusto simple. Miré a Carmen. ¿Nos vamos, cariño? Carmen estaba pálida, pero se levantó automáticamente. Javier parecía en shock. Ricardo tenía el rostro rojo, Isabel la boca abierta. Mientras caminábamos hacia la puerta, Ricardo me llamó. «Mateo, espera». Me giré. Él se había levantado también, pero por primera vez esa noche no parecía tan seguro de sí mismo. «No quise ofenderte», dijo, aunque su tono decía lo contrario. «Solo quería establecer jerarquías», terminé por él. Dejar claro quién es quién en esta nueva dinámica familiar. Lo entiendo perfectamente, Ricardo. Has pasado toda tu vida en la cima, rodeado de gente que te dice lo importante que eres. Y ahora tu hijo se casa con la hija de un simple taxista, y eso te molesta porque no puedes controlarlo como controlas todo lo demás. Di un paso hacia él. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. No me importa tu dinero. No me impresiona tu casa y definitivamente no me intimidas. Mi hija se casa con tu hijo por amor, no por ascenso social. Y si alguna vez, intentas hacer que mi Carmen se sienta menos por ser mi hija, te prometo que conocerás un lado mío que no querrás conocer. ¿Me estás amenazando? Ricardo se irguió, intentando recuperar su autoridad. No, dije tranquilamente. Te estoy informando. Hay una diferencia. Salimos de esa casa con la cabeza en alto, pero en el coche, mientras conducía de regreso a nuestro modesto barrio de Carabanchel, Carmen finalmente habló. «Papá, ¿por qué hiciste eso?» Su voz temblaba, y no sé si era de rabia o de lágrimas contenidas. «¿Hacer qué, cariño?» «Avergonzarme, avergonzarnos.
Ricardo solo estaba siendo amable, intentando conocerte, y tú... Se detuvo, buscando palabras. Tú lo arruinaste todo. Detuve el coche en un semáforo rojo y me giré para mirarla. Carmen, ¿realmente crees que estaba siendo amable? Estaba intentándolo, pero tú estabas tan a la defensiva desde el principio, como si esperaras que te insultara. No esperaba que me insultara, cariño. Sabía que lo haría. Y lo hizo, solo que con palabras elegantes y sonrisas falsas. Eres imposible. Carmen cruzó los brazos. Siempre ha sido así. Cualquiera que tenga más dinero que nosotros es automáticamente el enemigo. Esas palabras dolieron más que cualquier cosa que Ricardo hubiera dicho. El semáforo cambió a verde, pero no moví el coche. Un conductor detrás tocó el claxon y finalmente arranqué. ¿Es eso lo que realmente piensas de mí?, pregunté en voz baja. Carmen no respondió, mirando por la ventana las calles de Madrid iluminadas por las farolas. He trabajado toda mi vida para darte oportunidades, continué, mi voz más firme ahora, para que estudiaras, para que no pasaras las penurias que yo pasé. Nunca, nunca te he enseñado a odiar a la gente con dinero, pero tampoco te enseñé a inclinarte ante ellos, a sentirte menos que ellos. No me siento menos que ellos, dijo Carmen, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces, ¿por qué tenías tanta vergüenza de mí esta noche? ¿Por qué no me defendiste cuando Ricardo insinuó que eras una especie de proyecto de caridad que él estaba adoptando? Él no dijo eso. No con esas palabras exactas, pero sí, lo dijo, y tú lo sabías. Pero elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Llegamos a nuestro edificio. No es La Moraleja, obviamente. Es un bloque de apartamentos de los años 70 en Carabanchel, con paredes que necesitan pintura y un ascensor que falla la mitad del tiempo. Pero es nuestro hogar, el lugar donde Carmen creció, donde Rosa murió, donde construimos nuestras vidas. Carmen bajó del coche sin decir una palabra y subió las escaleras porque, por supuesto, el ascensor estaba roto esa noche. En nuestro pequeño apartamento, ella fue directamente a su habitación. Yo me quedé en la sala, en el viejo sofá donde había pasado tantas noches viendo crecer a mi hija, y por primera vez en años sentí que la estaba perdiendo. No al amor de un hombre. Eso es natural, eso es bueno. La estaba perdiendo a la vergüenza, a la aspiración de ser algo que no éramos, a la ilusión de que el dinero y el estatus eran más importantes que la dignidad y el respeto. Esa noche, mirando las fotos en la pared, Carmen de bebé, Carmen en su primera comunión, Carmen en su graduación, me pregunté si había cometido un error. Si tal vez debería haber callado, sonreído, aceptado los insultos sutiles con gracia. Pero entonces recordé a Rosa. Recordé cómo ella, incluso cuando estaba muriendo, se negó a ser tratada con lástima. Recordé cómo me hizo prometer que criaría a Carmen para que fuera fuerte, no sumisa, para que fuera orgullosa, no arrogante, para que supiera la diferencia entre respeto, servilismo. No, no cometí un error. Ricardo Mendoza necesitaba saber que yo no soy un hombre al que se puede pisotear. Y Carmen necesitaba ver que su padre no se dobla ante nadie, sin importar cuánto dinero tengan. Pero lo que no sabía esa noche, mientras me quedaba dormido en ese viejo sofá, era que esto solo era el comienzo. Ricardo Mendoza no era el tipo de hombre que acepta ser desafiado. Y los meses siguientes me mostrarían exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para poner a un simple taxista en su lugar. La guerra había comenzado, y yo, Mateo Ruiz, no tenía intención de rendirme. Los 3 meses que siguieron a aquella cena fueron una lenta tortura diseñada cuidadosamente por Ricardo Mendoza. No era el tipo de hombre que grita o pelea abiertamente. Era mucho más peligroso que eso.
Era un estratega, alguien que sabía exactamente cómo hundir un cuchillo sin que nadie viera la sangre. Y su arma más efectiva era mi propia hija. Carmen comenzó a distanciarse. Al principio fueron pequeñas cosas. No contestaba a mis llamadas tan rápido como antes. Sus visitas al apartamento se volvieron más cortas y espaciadas, y cuando hablábamos, siempre parecía distraída, como si estuviera en otro lugar mentalmente. Pero lo que realmente me partió el corazón fue cuando empezó a hablar como ellos. Una tarde de sábado, 2 meses antes de la boda, Carmen vino al apartamento. Yo acababa de terminar mi turno de mañana y estaba preparando lentejas, el plato que siempre le había encantado de niña. Pero cuando se sentó a la mesa, apenas las probó. ¿Ya no te gustan mis lentejas?, pregunté, intentando sonar ligero. No es eso, papá. Movió la comida en el plato. Es solo que Isabel me ha estado enseñando sobre nutrición. Dice que las legumbres tienen muchos carbohidratos y que a mi edad debo cuidar mi figura para la boda. Isabel, por supuesto. Carmen, has estado comiendo mis lentejas durante 32 años y siempre has estado perfecta, dije, intentando controlar el tono de mi voz. Lo sé, pero... Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Las cosas son diferentes ahora, papá. Voy a formar parte de una familia bueno, que se mueve en ciertos círculos. Hay estándares. ¿Estándares? Dejé mi tenedor. ¿Estándares de qué? ¿De cómo comer lentejas? No te burles, papá. ¿Sabes a qué me refiero? Pero no me estaba burlando. Estaba viendo, en tiempo real, cómo los Mendoza estaban reconstruyendo a mi hija, pieza por pieza, convirtiéndola en una versión de ella misma que encajara en su mundo perfecto y artificial. Carmen, dije calmadamente, ¿eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Sí, papá, amo a Javier. No te pregunté si amas a Javier. Te pregunté si eres feliz. No respondió. Y esa falta de respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche, después de que Carmen se fuera, me quedé despierto hasta tarde, pensando en Rosa, en cómo ella siempre supo mantener su dignidad sin importar las circunstancias. Recordé una vez, cuando Carmen tenía unos 6 años, y una madre en el colegio hizo un comentario sobre cómo debe ser difícil para Carmen no tener las mismas oportunidades que los otros niños. Rosa simplemente sonrió y dijo, Carmen tiene amor, tiene educación y tiene carácter. Esas son las únicas oportunidades que realmente importan. Ojalá Rosa estuviera aquí ahora. Ella sabría qué hacer. Ella sabría cómo llegar a Carmen, cómo hacerle ver que estaba perdiendo su esencia. 2 semanas después llegó la invitación para la reunión de planificación de boda en casa de los Mendoza. No era opcional. Isabel había decidido que, como madre de la novia en ausencia, ella organizaría todo. Carmen me llamó para informarme, y su voz tenía ese tono de disculpa anticipada que había empezado a reconocer. Papá, por favor, esta vez, intenta llevarte bien con ellos. Por mí. Siempre me llevo bien con la gente que me trata con respeto, respondí. Ellos te tratan con respeto. Carmen, por favor, papá, es mi boda. ¿No puedes simplemente intentarlo? Así que fui. Llegué a esa casa de La Moraleja en mi viejo Seat León, entre los coches de lujo, sintiendo todas las miradas de los vecinos ricos. Esta vez, Isabel me recibió en la puerta sola. Ricardo estaba en una reunión de negocios importante, según ella, o más probablemente estaba evitándome después de nuestra última conversación. «Mateo, qué alegría verte».
Su sonrisa era tan falsa como un billete de 3 euros. Pasa, pasa, estamos todos en el salón. Todos resultó ser Isabel, su hermana Mercedes, una versión aún más refinada y estirada de Isabel, Carmen y dos wedding planners que parecían modelos de pasarela. Me senté en el borde de un sofá que probablemente costaba más que mi coche, mientras las mujeres discutían flores, colores, menús y 1000 detalles más. Yo solo estaba allí como... ¿qué? ¿Decoración? ¿Una concesión a la tradición de que el padre de la novia debía estar presente? Después de 1 hora de escuchar sobre rosas David Austin versus peonías y centros de mesa minimalistas versus clásicos, Isabel finalmente se dirigió a mí. Mateo, necesitamos hablar sobre tu papel en la ceremonia. Mi papel es caminar con mi hija hacia el altar y entregarla a Javier, dije simplemente. Era lo único que había estado esperando, lo único que me importaba de toda esta boda extravagante. Isabel intercambió una mirada con su hermana Mercedes. Las wedding planners se miraron entre ellas. Carmen miraba sus manos, y en ese momento supe que algo terrible estaba por venir. Sí, bueno, sobre eso, Isabel se inclinó hacia adelante, juntando sus manos perfectamente manicuradas. Hemos estado pensando que tal vez sería más apropiado si Ricardo caminara con Carmen. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico afuera desapareció. El tic-tac del reloj de pared se volvió ensordecedor. Todo se redujo a esa frase, a esas palabras que acababan de destruir algo fundamental dentro de mí. ¿Perdón? Seguramente había escuchado mal. Tenía que haber escuchado mal. Es que, verás, Ricardo tiene tanta experiencia en eventos sociales importantes y conoce a la mayoría de los invitados y... Isabel hablaba rápido, nerviosa por primera vez desde que la conocía. Pensamos que sería más cómodo para Carmen tener a alguien que sepa cómo presentarse ante esa audiencia particular. Cada palabra era una puñalada. Experiencia, eventos importantes, audiencia particular. Todo código para tú no eres lo suficientemente bueno. Me giré hacia Carmen, esperando que ella dijera algo, que protestara, que defendiera mi derecho como su padre. Pero ella seguía mirando sus manos, esas manos que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, que había curado cuando se caía de niña, que había aplaudido en cada logro de su vida. Carmen, dije, mi voz sorprendentemente calmada considerando que mi corazón estaba rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Esto es lo que tú quieres? Ella levantó la vista lentamente y vi vergüenza en sus ojos. Vergüenza y algo peor, conformidad, aceptación de esta humillación. Papá, es solo que hay mucha gente importante en esa boda. Políticos, empresarios, clientes de Ricardo. Y tú no estás acostumbrado a ese tipo de... ¿De qué? Interrumpí, mi voz ahora más alta. ¿De gente importante? ¿De eventos de alto nivel? Me puse de pie, ya no pudiendo quedarme sentado. Dilo, Carmen. Di lo que realmente quieres decir. Di que te avergüenzas de tu padre. ¡No estás acostumbrado a ese mundo!, explotó ella, poniéndose de pie también. ¡Y no quiero pasar vergüenza en el día más importante de mi vida! Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Isabel sonrió ligeramente, satisfecha de que su plan estaba funcionando perfectamente. Mercedes se veía incómoda, mirando hacia otro lado. Las wedding planners pretendieron estar extremadamente concentradas en sus iPads. Yo miré a mi hija, esta extraña que se parecía a Carmen, pero que hablaba como los Mendoza, que pensaba como los Mendoza, que valoraba las mismas cosas superficiales que los Mendoza,
y algo dentro de mí se endureció como el acero. Entiendo, dije finalmente, mi voz ahora fría y controlada. No quieres pasar vergüenza por tu padre, el taxista, el hombre que te crió solo después de que tu madre muriera de cáncer, el hombre que trabajó turnos triples para pagar tu universidad privada, el hombre que vendió su coche para comprarte el ordenador que necesitabas para tu carrera, el hombre que nunca, nunca te dejó faltar nada, aunque él pasara hambre algunos días. Papá, no es así. Carmen extendió una mano hacia mí, pero yo di un paso atrás. ¿No? Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse. Entonces, explícame cómo es, Carmen. Explícame cómo tu padre, que ha estado a tu lado cada día de tu vida durante 32 años, de repente no es lo suficientemente bueno, no es lo suficientemente refinado, no es lo suficientemente presentable para caminar contigo 5 metros hacia un altar. ¡Es mi boda!, gritó Carmen, sus propias lágrimas cayendo ahora. Y quiero que sea perfecta. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que este es mi día y que yo decido cómo será? Tienes toda la razón, dije, y vi un destello de alivio en sus ojos que se apagó con mis siguientes palabras. Es tu boda, tu día, tu decisión. Y si no quieres que tu padre te acompañe al altar, esa es tu elección y la respeto. Pero entonces, seamos absolutamente claros sobre algo. Si Ricardo Mendoza te lleva al altar en mi lugar, que sea él también quien pague por tu boda. Cada maldito euro de cada maldita flor, cada plato, cada copa de champán. Isabel se levantó de golpe, su cara enrojeciendo. Mateo, eso es completamente innecesario y vengativo. ¿Innecesario? Me giré hacia ella, y debe haber visto algo en mis ojos porque dio un paso atrás. Isabel, has estado intentando comprar a mi hija desde el primer día que puso un pie en tu casa. Has estado envenenándola contra mí, haciéndola sentir que su vida anterior no era suficiente, que su padre no es suficiente. Bueno, adelante. Cómprate su boda entera. Págalo todo con el dinero de Ricardo. Pero no puedes comprar mi dignidad y no puedes comprar mi presencia. Nadie está intentando comprar nada, dijo Isabel, su voz ahora con un filo de acero que igualaba el mío. Simplemente estamos intentando proteger a Carmen de situaciones potencialmente incómodas. ¿Situaciones incómodas?, repetí. ¿Como tener un padre taxista que huele a trabajo honrado? ¿Como tener raíces humildes que no encajan con tu estética de revista de decoración? ¿Como tener un padre que no puede controlar su temperamento en situaciones sociales? Isabel finalmente mostró sus verdaderos colores, su voz subiendo de volumen. ¿Como tener un padre que insultó a su familia política en la primera cena? ¿Como tener un padre que claramente tiene un complejo de inferioridad masivo con cualquiera que haya tenido más éxito en la vida? No tengo un complejo de inferioridad, dije con una calma mortal. Tengo claridad. Claridad sobre quién soy, de dónde vengo y qué valores tengo. Y tengo un problema, sí, pero no con la gente exitosa. Tengo un problema con la gente que usa su éxito como un arma para hacer sentir mal a los demás. Con la gente que piensa que el dinero les da derecho a pisotear a otros. Con la gente como tú, Isabel. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el latido acelerado de mi corazón. Me dirigí hacia la puerta, cada paso sintiendo como si estuviera caminando a través de cemento húmedo. Pero antes de salir, me giré hacia Carmen una última vez. ¿Tú
Madre estaría orgullosa de la mujer educada, inteligente y capaz en la que te has convertido, dije, mi voz ahora suave pero cargada de dolor. Pasó sus últimos días haciéndome prometer que te criaría para ser fuerte, independiente, orgullosa de quien eres, pero estaría absolutamente destrozada al ver en quién te estás convirtiendo ahora. Una mujer que valora la apariencia sobre la sustancia, una mujer que elige la comodidad social sobre la lealtad familiar, una mujer que se avergüenza del sacrificio y el amor que la criaron. Papá, Carmen sollozó, pero yo ya estaba saliendo por la puerta. Salí de esa casa y conduje de regreso a Carabanchel con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Las calles de Madrid pasaban borrosas, las luces de los semáforos se difuminaban por las lágrimas que finalmente dejé caer cuando estaba seguro de que nadie podía verme. Cuando llegué al apartamento, me senté en el viejo sofá donde había pasado tantas noches viendo crecer a Carmen, donde habíamos visto películas de Disney juntos, donde yo le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos reído y llorado y construido nuestra vida juntos, solo nosotros dos contra el mundo. Y por primera vez desde que Rosa murió hace 22 años, realmente, verdaderamente, lloré sin control. No por mí, por Carmen, por la niña que había criado para ser fuerte y que ahora estaba eligiendo ser débil, por la hija que le prometía a Rosa que protegería de todo mal y que ahora se estaba haciendo daño a sí misma al alejarse de sus raíces, por la relación padre-hija que había sido mi razón de vivir durante más de 3 décadas y que ahora se estaba desmoronando por el veneno lento pero efectivo de los Mendoza. Esa noche, Carmen me llamó 14 veces. Yo no contesté ninguna. Al día siguiente, vino al apartamento 3 veces. Yo estaba en el trabajo, haciendo turnos extra porque trabajar era mejor que estar en casa rodeado de recuerdos de lo que había perdido. Me dejó mensajes de voz que no escuché hasta una semana después. En todos decía variaciones de lo mismo. Papá, lo siento. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. No quiero que terminemos así. Pero nunca retiraba su decisión. Nunca decía, he cambiado de opinión. Quiero que tú me lleves al altar. Solo, lo siento. Y lo siento, por muy sincero que fuera, no era suficiente. No podía deshacer la traición. No podía curar la herida de escuchar a tu única hija decir que te avergüenzas de ti. 2 semanas antes de la boda, recibí otra llamada de Carmen. Esta vez contesté, principalmente porque sabía que eventualmente tendría que enfrentar esto. Papá. Su voz sonaba cansada, derrotada. Necesitamos hablar sobre tu traje para la boda. ¿Mi traje? No me había molestado en pensar en eso, honestamente. Parte de mí no estaba seguro de si siquiera asistiría a la boda. Sí, Isabel ha organizado una cita con su sastre personal. Él te hará un traje a medida, completamente gratis. Todo está arreglado, solo tienes que presentarte mañana a las 4. No necesito que los Mendoza me compren un traje, Carmen. No es comprar, papá, es un regalo para la familia. No soy familia Mendoza, dije firmemente. Eres el padre de la novia. Por supuesto que eres familia. ¿Así? Entonces, ¿por qué no puedo caminar con mi hija al altar? ¿Por qué Ricardo Mendoza tiene ese honor en mi lugar? Silencio. Un silencio largo y doloroso que decía más que 1000 palabras. Eso pensé, dije amargamente. Papá, por favor, al menos acepta el traje. No quiero que te sientas fuera de lugar, pobre, inadecuado, menos que los demás invitados. Terminé por ella, mi voz subiendo. Carmen, tengo un traje. No es Armani, no es Hugo Boss, no es de ningún diseñador cuyo nombre no puedo pronunciar.
pero es digno. Es el mismo traje que usé en el funeral de tu madre, el mismo que usé en tu primera comunión, en tu graduación universitaria, en cada evento importante de tu vida. Y si no es lo suficientemente bueno para los estándares de los Mendoza, entonces tal vez yo no debería estar en esa boda en absoluto. No digas eso, por favor, no digas eso. Carmen estaba llorando ahora. Papá, necesito que estés ahí. No me importa lo que pasó, no me importa nada más. Necesito a mi padre en mi boda. Necesitas a tu padre, repetí lentamente, pero no necesitas que tu padre sea quien te lleve al altar. ¿Ves la contradicción ahí, Carmen? Es complicado. No, no es complicado, es simple. O valoras a tu familia de sangre o valoras tu imagen social. No puedes tener ambas cuando están en conflicto directo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Fue cruel, lo sé, pero había un límite a cuánto podía doblarme sin romperme completamente, y ya estaba peligrosamente cerca de ese punto. La semana antes de la boda, algo completamente inesperado sucedió que cambiaría mi perspectiva de toda esta situación. Estaba en mi taxi, esperando en la parada del Hospital La Paz, el mismo hospital donde Rosa había trabajado como enfermera, donde había pasado sus últimos días luchando contra el cáncer, cuando una mujer mayor y elegante subió al coche. «A La Moraleja, por favor», dijo, dándome una dirección que reconocí inmediatamente, 2 casas más abajo de los Mendoza. Durante el viaje, su teléfono sonó. Contestó en altavoz, probablemente sin darse cuenta de que yo podía escuchar cada palabra. «No, Isabel, no creo que sea buena idea humillar al padre de esa manera». «Sí, sé que es un taxista, y sé que Ricardo no lo soporta, pero el hombre crió a esa niña solo. Bueno, si Carmen está de acuerdo, entonces supongo que no hay nada que hacer, pero me parece cruel, y francamente te hace ver mal a ti también». «No, no voy a decirle nada a Ricardo. Sabes que evito sus dramas». Cuando terminó la llamada, miradas se cruzaron en el espejo retrovisor. Ella se dio cuenta de que había escuchado todo. «¿Escuchaste eso?», preguntó sin rodeos, sin vergüenza ni disculpas. «Difícil no hacerlo, señora», respondí, manteniendo mis ojos en la carretera. «Llámame Mercedes». Hizo una pausa. «Y sé perfectamente quién eres. Eres Mateo Ruiz, el padre de Carmen que se casa con mi sobrino Javier». No respondí. ¿Qué podía decir? «Para que lo sepas», continuó Mercedes, su voz tomando un tono más serio, «no todos los Mendoza están de acuerdo con cómo Isabel y Ricardo te están tratando. Algunos de nosotros, los que todavía tenemos algo de decencia, pensamos que lo que están haciendo es absolutamente repugnante». «Entonces, ¿por qué nadie dice nada?». No pude evitar preguntar, mi frustración filtrándose en mi voz. «Si tantos no están de acuerdo, ¿por qué todos se quedan callados mientras me humillan?». Mercedes suspiró profundamente. «Porque Ricardo Mendoza es el patriarca de esta familia, el que controla el dinero, el que tiene el poder y las conexiones. Y en familias como la nuestra, lamentablemente, eso significa más que hacer lo correcto». «¿Familias como la suya?», pregunté, genuinamente curioso ahora. «Familias donde el dinero se convirtió en la medida de todo, donde el estatus social vale más que la integridad, donde mantener las apariencias es más importante que la honestidad». Me miró directamente a través del espejo retrovisor. «Has desafiado a Ricardo públicamente. En su propia casa, delante de su familia, le dijiste verdades que nadie se atreve a decirle. Nadie hace eso. Y ahora él va a hacer absolutamente todo lo que esté en su poder para aplastarte, para demostrar que él está en control, que él es el que manda». «¿Y Carmen?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Qué pasa con mi hija en todo esto?».
Mercedes se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Carmen es joven, está enamorada y está desesperada por encajar en este nuevo mundo. Los Mendoza son muy buenos en hacer que la gente sienta que necesita su aprobación para ser válida, para tener valor. Le han hecho sentir que su vida anterior, la vida contigo, no era suficiente, que necesita ser alguien diferente para merecer estar en esta familia. ¿Y cómo se supone que debo luchar contra eso? La desesperación en mi propia voz me sorprendió. No puedes luchar contra eso directamente, dijo Mercedes sabiamente. Mientras más te resistas, más te verán como el problema, como el obstáculo. Lo que necesitas hacer es ser exactamente quien eres, digno, orgulloso, inquebrantable. Eventualmente, Carmen verá el contraste. Verá quién realmente la respeta y quién solo la está moldeando para sus propios propósitos. Llegamos a su destino. Mercedes me pagó generosamente el doble de lo que marcaba el taxímetro, y cuando intenté devolver el extra, me detuvo con una mano firme. Quédatelo. Considéralo una disculpa en nombre de mi familia por cómo te están tratando. Se inclinó hacia adelante antes de bajar. Mateo, una última cosa muy importante. En la boda habrá un momento crucial donde podrás recordarle a Carmen quién es realmente, de dónde viene, qué valores son realmente importantes. Cuando ese momento llegue, y lo reconocerás cuando lo veas, no lo desperdicies. No dejes que tu orgullo herido o tu rabia te hagan decir o hacer algo de lo que te arrepientas. Sé el padre que ella necesita, no el padre herido que quiere venganza. Se fue, dejándome sentado en mi taxi con esas palabras resonando en mi cabeza. La noche antes de la boda, estaba seguro de que no volvería a ver a Carmen, pero a las 11:30 de la noche escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, sin maquillaje, con los ojos rojos de llorar, vestida con jeans y una sudadera vieja de la universidad, pareciendo más la Carmen que yo conocía que la Carmen Mendoza en la que se había estado convirtiendo. «Papá», dijo, su voz rota, «¿puedo pasar?». La dejé entrar. Nos sentamos en el sofá, en silencio por un largo rato. Finalmente, ella habló. Estaba mirando fotos viejas en mi teléfono. Encontré una de mi 8º cumpleaños. ¿La recuerdas? La recordaba. Habíamos celebrado en este apartamento, con una pequeña fiesta. Solo sus amigas del colegio, decoraciones baratas del bazar chino y una tarta que yo mismo había intentado hacer y que salió lopsided pero sabía deliciosa. Recuerdo que todos los otros niños tenían fiestas en salones elegantes, con animadores profesionales y regalos caros, continuó Carmen. Y yo tenía vergüenza de invitar a cualquiera aquí. Pero ¿sabes qué más recuerdo? ¿Qué? Que fue la fiesta más feliz que he tenido nunca, porque estaba llena de amor. Tú jugaste todos los juegos con nosotros, nos hiciste reír hasta que nos dolió el estómago, y cuando soplé las velas, vi en tus ojos que habrías hecho cualquier cosa por mí. Habrías movido montañas para hacerme feliz. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y ahora, 22 años después, te estoy pidiendo que no muevas montañas. Te estoy pidiendo que te hagas más pequeño, que te escondas, que aceptes ser menos para que yo pueda ser más. Y es la cosa más horrible que he hecho en mi vida. La abracé entonces y ella lloró en mi hombro como no lo había hecho desde que era adolescente y Rosa acababa de morir. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No sé cómo dejé que llegara esto. No sé cómo dejé que me convencieran de que tú eres el problema cuando tú eres lo único real en todo este circo. Carmen, no.
Déjame terminar. Se separó, mirándome directamente. Mañana es mi boda. Y sí, Ricardo va a caminar conmigo al altar porque ya es demasiado tarde para cambiar eso sin causar un escándalo masivo. Pero quiero que sepas, con cada paso que dé hacia ese altar, estaré deseando que fueras tú. Y cuando llegue al final, cuando Javier tome mi mano, voy a buscar tu rostro en la multitud. Porque sin tu aprobación, sin tu bendición real, nada de esto significa nada. Tienes mi bendición, dije suavemente. Siempre la has tenido. Mi problema nunca fue con tu matrimonio. Fue con cómo te estaban tratando, cómo te estaban cambiando. Lo sé, y voy a cambiar eso. No inmediatamente, porque estoy asustada y confundida y no sé cómo ser yo misma en ese mundo. Pero lo voy a intentar. Por ti, por mamá y sobre todo, por mí misma. Se fue poco después de medianoche. La vi irse desde la ventana, verla entrar en ese BMW que simbolizaba todo lo que ahora la rodeaba, y desaparecer en las calles nocturnas de Madrid. Mañana era la boda, y tenía la sensación, basada en las palabras de Mercedes y ahora en esta conversación con Carmen, de que algo iba a cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero algo se sentía diferente. Me acosté esa noche con una mezcla extraña de esperanza y temor. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi hija encontraría su camino de regreso a quien realmente era. Temor de que el momento del que Mercedes había hablado llegaría y yo no sabría qué hacer, qué decir. Pero una cosa sabía con certeza. Mañana, pasara lo que pasara en esa boda, yo sería Mateo Ruiz. Digno, orgulloso, inquebrantable. Exactamente quien mi hija necesitaba que fuera. El día de la boda amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Uno de esos días de primavera donde el sol brilla, pero el aire todavía tiene ese frescor que te recuerda que el invierno acaba de pasar. Me desperté temprano, como siempre, el reloj marcando las 6 de la mañana. Mis manos temblaban mientras preparaba café. Me puse mi traje, el mismo traje gris oscuro que había usado en momentos cruciales de mi vida. Estaba limpio, planchado con cuidado, y aunque no era de diseñador, me quedaba bien. Me miré en el espejo del baño, el mismo espejo donde Rosa solía maquillarse, y vi a un hombre de 60 años con canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero con la espalda recta y la mirada firme. Rosa, susurré a su recuerdo, ayúdame hoy. Ayúdame a ser el padre que Carmen necesita. La boda era a las 5 de la tarde en una iglesia histórica en el barrio de Salamanca, seguida de una recepción en un hotel de 5 estrellas. Llegué temprano, deliberadamente temprano, porque quería evitar la multitud de invitados llegando. Me senté en un banco en el parque frente a la iglesia, viendo a los proveedores entrar y salir, las enormes cantidades de flores siendo transportadas, el ejército de personal preparando lo que claramente sería un evento espectacular. A las 4, la gente comenzó a llegar. Coches caros, mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi salario mensual, hombres en trajes de diseñador. Reconocí a algunos, políticos que había visto en las noticias, empresarios cuyos nombres aparecían en los periódicos. Este era el mundo de los Mendoza, y yo era claramente un extraño en él. Entré a la iglesia y me senté en uno de los últimos bancos. Nadie me saludó. Algunas personas me miraron con curiosidad, probablemente preguntándose quién era este hombre en un traje modesto, sentado solo en la parte de atrás. No me importó. Entonces vi a Ricardo Mendoza entrar, comandando la sala como el rey que creía ser. Isabel estaba a su lado,
radiante en un vestido rosa pálido que probablemente costaba miles de euros. Javier estaba nervioso en el altar, ajustándose la corbata constantemente. La música comenzó. Las damas de honor caminaron por el pasillo. Y entonces las puertas se abrieron y ahí estaba Carmen, mi hija, mi pequeña Carmen, con el vestido de novia más hermoso que jamás había visto, su rostro cubierto por un velo delicado, un ramo de rosas blancas en sus manos, y del brazo de Ricardo Mendoza. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era rabia, no era dolor, era algo más profundo, resignación mezclada con una tristeza tan intensa que casi no podía respirar. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Carmen y Ricardo comenzaron a caminar por el pasillo. La marcha nupcial sonaba, todos los invitados estaban de pie, las cámaras capturaban cada momento. Pero Carmen no estaba mirando hacia adelante, hacia Javier esperándola en el altar. Estaba buscando entre la multitud. Me estaba buscando a mí. Nuestras miradas se encontraron. Estaba al final del banco, en la última fila, donde ningún padre debería estar en la boda de su hija. Y vi sus ojos llenarse de lágrimas detrás del velo. Entonces, a mitad del pasillo, Carmen se detuvo. Ricardo intentó seguir caminando, pero ella se quedó completamente inmóvil. La música continuaba. Los invitados murmuraban confundidos. Javier en el altar parecía desconcertado. Isabel desde su asiento delantero tenía pánico en sus ojos. «Carmen, ¿qué haces?», susurró Ricardo con urgencia, intentando mantener su sonrisa para las cámaras. «Sigamos». Pero Carmen lo soltó. Simplemente soltó su brazo y se giró, mirándome directamente. «No puedo hacer esto», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que los bancos cercanos la escucharan. «No así». «Carmen, todos están mirando», siseó Ricardo, su cara enrojeciendo. «Estás causando una escena». «Bien», dijo Carmen con más fuerza ahora, levantando su velo para que todos pudieran ver su rostro. «Que miren». Y entonces, para mi absoluto shock, comenzó a caminar hacia atrás, hacia mí, por el pasillo, pasando a todos los invitados sorprendidos, directamente hacia donde yo estaba. «¿Qué está haciendo?», escuché a Isabel jadear. Carmen llegó a mi banco, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, arruinando su maquillaje perfecto. «Papá», dijo, extendiendo su mano hacia mí. «Por favor, camina conmigo». No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por la emoción. Simplemente me puse de pie, tomando su mano temblorosa. «Carmen, esto es ridículo», dijo Ricardo, quien había caminado hacia nosotros, su voz baja pero furiosa. «Ya hemos llegado a la mitad. Terminemos esto». Carmen se giró hacia él, y en ese momento vi a la hija que había criado, fuerte, decidida, inquebrantable. «Ricardo, agradezco todo lo que tu familia ha hecho por mí, pero este es el día de mi boda y mi padre va a caminar conmigo al altar, mi padre real, el hombre que me crió, que sacrificó todo por mí, que me ama incondicionalmente, no tú». El silencio en la iglesia era absoluto. Podías haber escuchado caer un alfiler. Ricardo me miró con un odio puro en sus ojos, pero no podía decir nada. No aquí, no delante de todos estos invitados, muchos de ellos con sus teléfonos probablemente grabando ya. «Muy bien», dijo finalmente con los dientes apretados. «Como quieras». Se volvió y caminó rígidamente hacia su asiento junto a Isabel, quien parecía querer desaparecer. Carmen me miró, sonriendo a través de sus lágrimas. «¿Listo, papá?» «Siempre», logré decir, mi propia voz quebrándose. Y así, caminamos juntos por ese pasillo, no desde el principio como debería haber sido, pero desde la mitad,
lo cual de alguna manera parecía aún más significativo. Cada paso era una declaración. Cada mirada de los invitados sorprendidos era un testigo de que Carmen había elegido la autenticidad sobre la apariencia, el amor sobre el estatus, a su padre sobre la familia política. Cuando llegamos al altar, Javier nos esperaba con una expresión mixta de shock y ¿respeto? Me miró a los ojos y asintió ligeramente, como reconociendo lo que acababa de presenciar. El sacerdote, claramente improvisando después de ese drama inesperado, carraspeó y preguntó: ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Su padre, respondí firmemente, mi voz resonando en la iglesia silenciosa. Yo entrego a mi hija, no porque no sea lo suficientemente buena para quedarse conmigo, sino porque ella ha elegido a un hombre que espero la amará tanto como yo la he amado. Miré directamente a Javier. Si alguna vez la haces sentir menos de lo que es, si permites que tu familia la cambie o la quebrante, si no la defiendes con la misma ferocidad con la que yo la he defendido toda su vida, tendré algo que decir al respecto. ¿Entendido? Javier tragó saliva y asintió. Entendido, señor. Le di la mano de Carmen a Javier, pero antes de soltarla, la atraje hacia mí y susurré en su oído. Estoy tan orgulloso de ti. Tu madre está orgullosa de ti. Nunca olvides quién eres. Nunca lo haré, papá. Te lo prometo. La ceremonia continuó, pero algo había cambiado fundamentalmente. La tensión en el aire era palpable. Los Mendoza estaban furiosos pero impotentes. Los invitados murmuraban entre ellos. Y Carmen y Javier se casaron bajo una nube de drama que definitivamente no habían planeado. En la recepción, las cosas se pusieron aún más interesantes. Ricardo me ignoró completamente, cual me pareció bien. Isabel también me evitaba, aunque me lanzaba miradas asesinas cada vez que pasaba cerca. Pero otros invitados, sorprendentemente, buscaban hablar conmigo. Eso fue muy valiente lo que hiciste allí, me dijo un hombre mayor, presentándose como un antiguo socio comercial de Ricardo. La mayoría de la gente no se atreve a desafiar a Mendoza. No estaba intentando desafiar a nadie, respondí. Solo estaba siendo el padre de mi hija. Exactamente. Y eso es más de lo que muchos en este salón pueden decir sobre sí mismos. A medida que avanzaba la noche, Carmen y Javier tenían su primer baile, cortaron la tarta, hicieron todos los rituales tradicionales de boda. Pero cada tanto, Carmen buscaba mi mirada a través del salón lleno de gente, y cuando nuestros ojos se encontraban, sonreíamos. Entonces llegó el momento del discurso del padre de la novia. No estaba planeado que yo hablara. Ricardo había preparado un discurso, ya que técnicamente él era quien había entregado a Carmen al altar, hasta que no lo fue. Pero Carmen se acercó al micrófono y dijo algo que claramente no estaba en el programa. Me gustaría invitar a mi padre, Mateo Ruiz, a decir algunas palabras. El pánico cruzó el rostro de Isabel. Ricardo se puso rígido, pero yo me levanté, caminé hacia el micrófono y miré al mar de caras expectantes. No tengo un discurso preparado, comencé honestamente, principalmente porque no esperaba que me pidieran hablar, pero hay algunas cosas que quiero decir. Miré a Carmen. Cuando tu madre murió, era solo una niña, y yo era un joven viudo aterrorizado que no tenía idea de cómo criar a una hija solo. Pero tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que te criaría para ser fuerte, independiente y orgullosa de quien eres, que nunca dejaría que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres. Podía ver lágrimas formándose en los ojos de Carmen. Hoy casi rompí esa promesa. Casi dejé que el miedo y el orgullo herido me alejaran del momento más importante de tu vida. Pero tú, mi hermosa hija, me recordaste por qué hice esa promesa. Me recordaste que el amor verdadero no es cómodo, no es fácil.
A veces requiere que te pongas de pie cuando todos te están diciendo que te sientes. A veces requiere que camines hacia atrás por un pasillo lleno de gente sorprendida, porque tu corazón te dice que ese es el camino correcto. Me giré hacia Javier. Javier, te estoy confiando a la persona más preciosa en mi vida. No porque sea perfecta, sino porque es real, es auténtica. Y en un mundo donde tanta gente usa máscaras, donde tantas personas pretenden ser algo que no son, eso es extraordinariamente valioso. Finalmente, permití que mi mirada se deslizara hacia Ricardo e Isabel. Y a la familia Mendoza, quiero decirles esto. Tienen riqueza, tienen estatus, tienen poder. Esas son cosas valiosas en este mundo. Pero lo que mi familia tiene es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos amor incondicional. Tenemos lealtad genuina. Tenemos el tipo de vínculo que se forja no en la comodidad, sino en la adversidad. Y eso es verdadera riqueza. Levanté mi copa. A Carmen y Javier, que su matrimonio sea bendecido con amor, respeto y la valentía de ser siempre ustedes mismos, sin importar quién esté mirando. ¡Salud!, respondió la multitud, y vi más de algunos ojos húmedos en el público. Cuando volví a mi asiento, Mercedes, la hermana de Isabel, me detuvo. «Ese fue el momento», susurró, «del que te hablé, y lo manejaste perfectamente». El resto de la noche pasó en un borroso de música, baile y conversaciones. Carmen y Javier eventualmente se fueron en su luna de miel, pero antes de irse, Carmen me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Gracias, papá», susurró, «por nunca rendirte conmigo, por ser exactamente quien eres, sin disculpas». «Gracias a ti», respondí, «por recordarme que criar a una hija fuerte significa a veces dejarla cometer errores, pero estar allí cuando está lista para corregirlos». Mientras conducía de regreso a Carabanchel esa noche, mi viejo Seat León se sentía como un carruaje real. Había ido a esa boda esperando dolor, humillación, derrota, pero me iba con algo mucho más valioso, la confirmación de que había criado bien a mi hija, que a pesar de toda la presión, toda la tentación de convertirse en alguien más, Carmen había encontrado su camino de regreso a sus raíces. En el apartamento me senté en el sofá y miré las fotos en la pared. Rosa en su uniforme de enfermera, Carmen de bebé, los tres juntos en nuestras últimas vacaciones antes de que el cáncer llegara. «Lo hicimos, Rosa», dije en voz alta a la habitación vacía. «Nuestra niña está bien, está casada, es feliz y sabe quién es. Cumplí mi promesa». Y por primera vez en meses dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, porque había aprendido algo fundamental. La dignidad no es algo que otros te dan o te quitan. Es algo que llevas dentro, que defiendes, que nunca comprometes sin importar la presión. Soy Mateo Ruiz, taxista, viudo, padre. Y eso es más que suficiente. 6 meses después de la boda, Carmen y Javier me invitaron a cenar. No en la casa de los Mendoza en La Moraleja, sino en su propio apartamento en el centro de Madrid. Un apartamento modesto que ellos mismos habían elegido y estaban pagando con sus propios salarios. «Papá, tenemos noticias», dijo Carmen, sus ojos brillando. «Buenas noticias, espero». «Las mejores. Voy a tener un bebé. Vas a ser abuelo». Me senté, abrumado por la emoción. Un bebé. El círculo de la vida continuaba. «Y papá», continuó Carmen, tomando mi mano, «Javier y yo hemos estado hablando. Queremos que nuestro hijo o hija sepa de dónde viene. Queremos contarle historias sobre la abuela Rosa, sobre ti, sobre Carabanchel. Queremos que crezca conociendo ambos lados de su familia, pero sobre todo,
Queremos que crezca con los valores que tú me enseñaste. ¿Y los Mendoza? Pregunté cautelosamente. Los Mendoza seguirán siendo parte de nuestras vidas, dijo Javier. Son mi familia, pero Carmen y yo hemos establecido límites. Hemos dejado claro que no toleraremos el tipo de comportamiento que mostraron contigo. Y sorprendentemente están siendo más respetuosos. O tal vez no tan sorprendentemente, añadió Carmen. Resulta que cuando te mantienes firme, cuando no te dejas intimidar, la gente finalmente te respeta. Esa noche, conduciendo de regreso a casa bajo las estrellas de Madrid, pensé en todo lo que había pasado. Los desafíos, las humillaciones, los momentos de duda. Pero también pensé en ese momento en la iglesia, cuando Carmen caminó hacia atrás por el pasillo hacia mí, cuando eligió el amor sobre el miedo, la autenticidad sobre la apariencia, y supe que todo había valido la pena, porque al final no se trata de quién tiene más dinero o más poder, se trata de quién tiene el valor de ser genuino en un mundo de falsedades, se trata de dignidad, y eso nadie puede quitártelo jamás.